Bien, tal como habíamos anunciado, tenemos por aquí con nosotros la grata visita del doctor Pedro Luis Castellano. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias por la invitación y espero que podamos intercambiar y ser útiles para los televidentes. Claro que sí, así habrá de ser. No, y que sepa que vino a la primera invitación, ¿eh? O sea, sí, así y es. puntual. Y puntual. Así, y muy puntual, también, como una persona también, de verdad responsable. Bueno, así lo ha demostrado también, siempre. Sí. Así es. Doctor, yo creo que la primera pregunta que se impone es traducir la curiosidad de nuestros televidentes y de la mayoría de nuestro pueblo sobre cuáles son las ideas o los proyectos principales que tiene el equipo del presidente electo Danilo Medina en lo que tiene que ver con sus políticas sociales y quizá más específicamente, por el interés de nuestra teleaudiencia, en el área de la seguridad social, que forma quizás o vendría a ser la columna vertebral de lo que serían las políticas sociales en general de nuestro nuevo gobierno. ¿Cuál es ese enfoque principal? No refiriéndonos solamente al programa de gobierno que ya conocemos, que a veces tiene palabras que pueden verse muy bonitas, etcétera, sino cuál es la idea sustancial en términos de política social y de seguridad social específicamente de nuestro presidente ya electo. Tal vez conviene hacer un comentario comenzando por el final. Fíjate, el programa que presentó Danilo cuando era candidato no fue algo improvisado, escrito a última hora o menos aún algo escrito en una mesa por un grupo de iluminados. Producto de más de 2 años de trabajo, dirigido directamente por el candidato, con muchas horas de trabajo de él mismo, con un claro compromiso de lograr algunas cosas. Primero, coherencia en el equipo que sea de gobierno cuando se designe. Segundo, una clara direccionalidad, y eso yo voy a comentar luego, algunas metas clave que conforman como la columna vertebral, digamos, de ese programa. Y eso implica un esfuerzo que se hizo de articular muy claramente las políticas económicas con las políticas sociales y las políticas de cambio institucional, de reestructuración de la gestión pública. Cuando miramos ese conjunto de programas, aparece muy claramente como la gran meta esperada, sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo. Y él lo repitió mucho. ¿Por qué un nuevo modelo de desarrollo? Bueno, porque el modelo que hemos tenido hasta ahora, que nos ha permitido crecer de manera muy importante en términos de las dimensiones macroeconómicas, da muestras ya de agotamiento. Y entre las muestras de agotamiento que está dando el modelo, algunas son muy visibles para el empresariado. Por ejemplo, la disminución progresiva de la competitividad, tanto a nivel nacional como internacional, en un momento en que el país está obligado progresivamente a ir abriendo sus fronteras, la capacidad competitiva de nuestro aparato productor de bienes y servicios va disminuyendo, incluso en las áreas punta de la economía. Otro es que no genera empleo. Es un crecimiento, muy importante. Un crecimiento importante en algunos años de los más importantes del mundo, pero en áreas que no generan empleo, que muchas de ellas son cuasi especulativas. Mucho dinero en la banca que no se invierte. Otra es que al no generar empleo, no tiene el impacto esperado en la calidad de vida de la gente y en la inclusión social. Los servicios básicos, educación, salud, seguridad, transporte, etcétera, son enormemente deficientes y no generan satisfacción en la población, ni desde el punto de vista de sus necesidades, ni desde el punto de vista de su estado de ánimo, digamos, frente. Entonces, es un modelo económico que ha crecido, que está comenzando a dejar de crecer, pero que no genera esperanza en la gente. Y ese es un tema clave. La idea de un nuevo modelo
de desarrollo es la idea de recuperar la esperanza de que el futuro será mejor de lo que tenemos. Entonces, parte importante de esa propuesta del nuevo modelo de desarrollo es reducir la pobreza, reducir las desigualdades. Nos hemos convertido en un país con mucha desigualdad y esas inequidades amenazan incluso la propia productividad, porque la mano de obra nuestra no tiene la capacidad de incorporar innovación, o por lo menos la tiene muy limitada, pero también la gobernabilidad, porque es un factor estimulante de la conflictividad social, que en cualquier momento puede producir estallidos. Entonces, esta idea de un nuevo modelo de desarrollo con el cual todos ganaríamos, todos los sectores del país, tiene un componente clave que es reducir la pobreza y ampliar y defender a la clase media, porque a veces se mira lo de reducir la pobreza solo como un asunto asistencial. A los más pobres. No, de lo que se trata es de ampliar, convertirnos en un país de clases medias, con la calidad de vida que corresponde a las clases medias, y eso implica que la clase media crezca a expensas de reducir la pobreza, pero además que la defendamos, que defendamos su nivel de vida, su calidad de vida. ¿Cómo reducir la pobreza? Generando empleo. El eje es generar empleo. El secreto, por lo menos tal como está planteado y concebido, generar puestos de trabajo dignos, así se llama. Eso es fortaleciendo también el sector privado, ¿no? Hay un componente dedicado a fortalecer nuestro aparato productivo de bienes y servicios, privado, por supuesto. Claro. Danilo ha dicho reiteradamente que las empresas son el motor de la economía y hay que defenderlas, fortalecerlas, crearle condiciones para que puedan ser más competitivas. Pero también, y esto es novedoso, hay toda una serie de intervenciones dirigidas a desarrollar un sector que no se ve, pero que ha logrado sobrevivir sin ningún tipo de apoyo, el sector de economía solidaria. Se espera, una vez Danilo habló de sembrar el país de cooperativas, pero no son solo cooperativas, es fortalecer la capacidad de asociarse de los emprendedores, formales o informales, de manera que al asociarse pueden tener acceso a crédito, a apoyo técnico, a mercados, trabajando de manera conjunta. Caso típico de esto es la pequeña producción campesina agropecuaria, que como familia tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir, pero como asociaciones tienen la posibilidad de vincularse a negocios incluyentes, incluso a nichos de mercado a nivel nacional e internacional, y fortalecer su propia capacidad, su propia calidad de vida. Nosotros tenemos en nuestro continente ejemplos de países con una clase media rural. Costa Rica, Uruguay, son países con una clase media rural. El medio rural no tiene que ser sinónimo de pobreza. Como ha sido aquí hasta ahora. De acciones, intervenciones dirigidas a desarrollar ese sector de economía solidaria, de economía social, y el conjunto de iniciativas dirigidas a fortalecer el aparato productivo de bienes y servicios, encadenándolo, porque tenemos sectores que son más dinámicos que otros, pero esos sectores no están produciendo el estímulo necesario para que los rezagados crezcan. Ejemplo, el turismo, un buen ejemplo de eso. Las zonas francas son sectores que si los encadenamos con la pequeña y mediana empresa y con la producción agropecuaria, pueden convertirse en un dinamizador de una nueva forma de ser nuestra economía. Si uno mira en el horizonte, más allá de los 4 años, o sea, si lo miramos como en sentido estratégico de mediano y largo plazo, la idea es sentar las bases en estos 4 años de un país que llegue a ser un país de clases medias y un país donde la pequeña y mediana empresa juegue un papel fundamental en la economía, donde el sistema financiero encuentre suficientes estímulos para reorientarse de las áreas especulativas en las cuales se ha refugiado a las áreas productivas que rindan beneficio al país y generen empleo, puestos de trabajo. Ese es más o menos... Él hizo mucho énfasis en eso, lo escuchamos varias veces hablando sobre ese punto. Entonces,
El sistema de seguridad social, visto en ese escenario, es muy distinto al sistema de seguridad social visto en el escenario actual, donde más del 60% de la población está en el sector informal, donde quienes están en el sector formal tienen salarios muy bajos, salarios que no alcanzan al costo de la canasta normativa. Es diferente. Entonces, que tú tienes razón cuando dijiste el sistema de seguridad social es un pivote clave para la política social. Lo es en la medida que se cumplan dos requisitos. Uno es que avancemos hacia puestos de trabajo dignos. El programa habla de por lo menos 400.000 nuevos puestos de trabajo dignos en 4 años, incluyendo los 2 sectores que mencioné antes, lo cual aumenta la proporción de la población que entra en el régimen contributivo, le quita un peso al Estado y disminuirá progresivamente el sector subsidiado, de manera que deja de ser una carga insostenible para el Estado. Sin embargo, en el corto plazo hay un compromiso de lograr que toda la población pobre sea ingresada en el sistema, y eso es un sacrificio que el Estado va a tener que hacer mientras esa población deja de ser tributaria, digamos, del régimen subsidiado y pasa progresivamente a tener empleos dignos y a ser contribuyente del sistema. Pero la segunda condición es que el sistema se oriente en función del beneficio de los afiliados y beneficiarios, y no de los intermediarios financieros del sistema, que son empresas legítimas y tienen derecho a participar. Todo derecho a participar, no solo por la ley, sino de legitimidad, y a tener ganancias, a tener lucro. Pero ese no es el objetivo del sistema. El objetivo del sistema es el beneficio de los afiliados y beneficiarios. Por supuesto. Así es. Por supuesto. No, bueno, mira, cuando tú hacías ese recuento, me recuerdo una lámina que yo tengo en una presentación del 2002, y yo decía, y no la he podido quitar en muchas presentaciones, es con la que cierro algunas presentaciones, dice: la sostenibilidad del sistema depende, en el largo plazo, depende de la medida que el mercado laboral aumente, porque es imposible para el Estado mantener un crecimiento del régimen al que él subsidia. Depende de eso y depende del modelo de atención. Claro. Porque el modelo de atención actual tiene intrínsecamente, sobre todo en el contributivo, el modelo de atención en el contributivo es un modelo que tiene intrínsecamente dinámicas que podrían hacerlo insostenible, a menos que a tiempo se definan medidas que lo reordenen para que sea sostenible. Así es. Bueno, claro, ahí estamos perfectamente de acuerdo. O sea, cuando digo lo que sostiene en el largo plazo y es para el mercado de trabajo. El mercado de trabajo, y para que nuestra gente lo entienda, o sea, estamos hablando de que más gente trabajando cotiza al sistema, mejores salarios, porcentualmente es más dinero que le entra al sistema, lo que hace que el sistema sea sostenible. O sea, traduciéndolo en la palabra de que la gente lo pueda entender. Tanto el de salud como las pensiones. Los tres. Tanto riesgo laboral, porque también eso aumenta otro tipo de coberturas que hoy no tienen nuestros trabajadores informales. Los trabajadores informales no tienen cobertura de riesgos propios inherente a su trabajo, porque no cotizan al sistema. Y no lo harían aún entrando en el régimen contributivo subsidiado, porque no hay un mecanismo de establecer todavía, ¿no?, hasta que nos pongamos de acuerdo de otra manera, de establecer cuál es el tipo de industria al que él pertenece y pudiera facilitar más ese tipo de cobertura. Entonces, lo que estoy tratando de traducirle a la gente un poquito en un lenguaje llano, algo muy importante que tú acabas de mencionar. O sea, esa cadena de efectos que traería el mejorar la fuente de empleo en términos de número y en términos de salario y la condición de vida. Y que la gente no tenga el miedo, el que hoy es subsidiado, decir, wow, me van a quitar eso. No te van a quitar nada. Tú vas a pasar a otro mecanismo porque tendrías un estilo de vida y un nivel de vida, mejor dicho, mucho mejor que el que tienes hoy, independientemente de que tengas alguno de esos beneficios. Ese es un elemento clave, indiscutiblemente. Ahora, yo le preguntaría, doctor, el presidente Medina tiene por delante 4 años de ejercicio. Como bien usted ha dicho, serían los 4 años necesarios para ir sentando las bases. Este debe ser un programa a largo plazo, ¿verdad? Claro. Pero
no hay un día que perder. En un país que a veces se ve abrumado por una burocracia estatal ineficiente, yo diría, y creo que se lo oía él también, que desde el mismo 16 de agosto comenzaría a trabajar arduamente con todas las medidas que hay que tomar muchas medidas. Entonces la pregunta es, ¿han estado ya ustedes consensuando con el sector privado que de paso va a tener que jugar también un rol estelar para poder cooperar en que todo esto sea posible y tomar las medidas necesarias desde que se arranque o ir tomándolas? Por ejemplo, en la misma área de la seguridad social, ¿contemplan ustedes que hay muchas cosas que se pueden hacer con la ley vigente o ven la necesidad de modificar la ley actual a corto plazo para poder llevar a cabo alguna de esas medidas? Bueno, obviamente la ley va a tener que sufrir modificaciones, pero la propia ley lo prevé, que a los 10 años debía hacerse una evaluación e introducir los ajustes que fuera necesario para garantizar el mejor funcionamiento del sistema. Esos 10 años ya pasaron. Sí, y más. Y es momento de hacer esa evaluación a fondo del sistema. El sistema tiene, digamos, problemas cuya solución implica modificar la ley, pero tiene otros que no necesitan modificar la ley. Por ejemplo, hay que fortalecer. Mire, en un sistema predominantemente de mercado, el papel regulador del Estado es clave. Porque si el Estado no juega su papel de regulador, el propio mercado se devora a sí mismo. Porque los entes del mercado tienen mucha dificultad para mirar el bosque. Por su propia condición, miran el árbol donde están y tratan de que ese arbolito sea frondoso y crezca, pero no siempre tienen capacidad de mirar que si crece de determinada manera daña al arbolito que está al lado y termina acabándose el bosque. Y eso es así. Los países de mayor desarrollo del capitalismo suelen tener estados con mucha capacidad de regulación y de control sobre los entes del mercado. Nosotros lamentablemente hemos vivido el desarrollo del sistema en condiciones de debilidad de la capacidad reguladora del Estado, por múltiples razones que tal vez no es el momento de entrar en ellas, pero lo importante es que hay que fortalecer esa capacidad reguladora del Estado. Los entes que dentro del sistema representan al Estado tienen que ser fortalecidos tanto cualitativamente en términos de lo que son sus actitudes, sus prioridades, como desde el punto de vista de las herramientas de qué dispone y que el marco legal actual permite. No hay que modificar. No, mejorar cobertura no necesita una sin embargo, hay cosas que requieren, sin lugar a duda, modificar la ley, porque la propia ley, en la práctica, ha mostrado elementos contradictorios que no se vieron en el momento que fueron formulados, se veían muy coherentes, pero en la práctica ha mostrado elementos que era de esperar. Son parte del aprendizaje. Como en todos los países. Como en todos los países. Siempre me gusta poner el ejemplo de Chile, que fue como el origen de toda esta historia de los modelos de mercado, de seguridad social basados en el mercado, porque Chile ha hecho el sistema de Chile de hoy ni se parece al sistema que fue diseñado cuando Pinochet. Es así, es natural. La ley 100 de Colombia debe tener más de 40 modificaciones. Sí, pero cuando te vas a Chile, el sistema de verdad que es... Y se transformó totalmente. Entonces, los sistemas de seguridad social tienen que ser dinámicos. Y sí hay cosas que hay que modificar seguramente en la ley, pero es importante... Mira, el sistema de seguridad social nos interesa a todos, nos interesa a toda la ciudadanía, nos interesa a todos los sectores de la sociedad y es importante que se logren consensos alrededor de los elementos clave. Y lo importante es que esos consensos tengan como eje fortalecer los beneficios que recibe la ciudadanía.
detrás de fortalecer esos beneficios hay otros beneficiarios en el sistema y es legítimo, vuelvo a decir, que así lo sea, pero no es lo fundamental. Entonces ahí hay cosas que hay que fortalecer. Otra cosa, por ejemplo, que hay que fortalecer. No puede ser que la DIDA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, es el único ente del sistema de seguridad social que no tiene financiamiento asegurado. Así es. Eso no puede ser. Que vía presupuesto, que lo que le pueda llegar. Sí, eso no puede ser. O sea, hay muchas otras cosas. Y el por efecto ejemplo, de eso se siente. Las estancias infantiles, que son clave claro. en un esfuerzo de reducción de pobreza. Claro. Porque hoy en día sabemos que en una familia pobre, sobre todo de pobreza extrema, lo que ocurre en los primeros 2 años de vida marca la vida de ese niño. No lo va a recuperar a lo largo. Porque tiene que ver con su maduración biológica y social. Exacto, su cerebrito, todo. Eso tiene que ver con el papel de las estancias infantiles. Entonces, no puede ser que las estancias infantiles sean la cenicienta, digamos, del sistema. O que el modelo que aplicamos no sea un modelo que logre cobertura universal. Exacto, como lo son todavía hoy en día. Doctor, vamos a pedirle permiso brevemente para cumplir algunos compromisos. Esta entrevista yo creo que él me marcó va a ser legendaria. Otro punto. Exacto, tenemos muchas cosas ahí. Así que en un momentico volvemos con esta interesante entrevista con nuestro invitado, el doctor Pedro Luis Castellano. No se muevan de ahí.